El inicio del siglo XX en Estados Unidos estuvo marcado por rápidas transformaciones. Las ciudades crecían, surgían nuevas tecnologías y la sociedad experimentaba cambios profundos. Sin embargo, dentro de las iglesias, muchos cristianos sentían que la fe se había vuelto fría, atrapada en formalismos y sin la misma llama que había encendido a la iglesia primitiva. En medio de este panorama, surgieron grupos sedientos de más de la presencia de Dios. Estos grupos, conocidos como movimientos de santidad, surgieron principalmente dentro de la tradición metodista. Su objetivo era buscar una vida de pureza, separación para Dios y experimentar un derramamiento más profundo del Espíritu Santo. Eran personas que creían que las promesas del libro de los Hechos no pertenecían solo al pasado, sino que eran actuales. Oraban fervientemente para que los dones espirituales volvieran a manifestarse, especialmente el bautismo en el Espíritu Santo acompañado del hablar en lenguas, tal como en los días apostólicos. En este contexto surge William Joseph Seymour, un personaje improbable a los ojos del mundo, pero elegido por Dios para ser uno de los grandes líderes espirituales de la historia. Nació el 2 de mayo de 1870 en Centerville, Luisiana, hijo de padres que habían sido esclavizados y que solo más tarde lograron su libertad. Desde temprana edad enfrentó la pobreza extrema y la dura realidad del racismo que marcaba el sur de Estados Unidos. Aún joven, contrajo viruela y perdió la visión del ojo izquierdo, lo que le causó secuelas por vida. A pesar de las dificultades, Seymour desarrolló un corazón profundamente volcado hacia las cosas de Dios. No poseía muchos recursos materiales, pero tenía algo que nadie podía quitarle: hambre por la presencia del Señor. Al crecer, se convirtió en predicador laico y pronto se acercó a círculos que hablaban sobre la santificación y la vida llena del Espíritu Santo. Fue entonces cuando escuchó hablar de Charles Fox Parham, un hombre que estaba causando impacto al predicar sobre la necesidad de recibir el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, tal como en los días apostólicos. Parham había iniciado su ministerio en 1898, después de una intensa lectura y estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Creía que los cristianos necesitaban experimentar nuevamente el mismo poder que descendió sobre los primeros discípulos en Pentecostés. En 1900, Parham abrió una escuela bíblica en Kansas y posteriormente en Houston, Texas. Fue en esa escuela donde Seymour buscó aprendizaje. Sin embargo, la realidad de la segregación racial pesaba en su contra. Por ser negro, no podía sentarse en la misma sala que los alumnos blancos. Por humildad, se quedaba en el pasillo, escuchando las clases desde lejos, sin canjarse. Sus compañeros e incluso su maestro muchas veces lo ignoraban, pero el cielo no. Mientras era despreciado por los hombres, el Espíritu Santo observaba su corazón sincero y quebrantado. En aquel tiempo, varios alumnos de Parham comenzaron a relatar experiencias extraordinarias. Estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo y hablando en nuevas lenguas. Seymour escuchaba esos testimonios con lágrimas en los ojos, deseando ardientemente vivir la misma realidad. Aunque todavía no había recibido tal experiencia, su fe no disminuía. Creía que tarde o temprano Dios lo llenaría de la misma llama. Poco después, Seymour recibió una invitación que cambiaría su vida. Una pequeña congregación en Los Ángeles, California, buscaba a alguien para predicar, y su nombre surgió como opción. Sin dinero, sin recursos y sin garantías, aceptó el llamado confiando en que Dios estaba abriendo esa puerta. Poco sabía que estaba a punto de convertirse en una pieza clave en uno de los más grandes avivamientos de la historia de la Iglesia. Al llegar a Los Ángeles en 1906, Seymour comenzó a predicar sobre el bautismo en el Espíritu Santo.
Su mensaje era audaz. Afirmaba que Dios todavía quería derramar poder sobre su iglesia y que los creyentes debían buscar fervientemente ese bautismo acompañado del hablar en lenguas. Sin embargo, su predicación encontró resistencia. Pocos días después, los líderes de la congregación lo expulsaron. No aceptaban un mensaje tan radical, y en parte también había resistencia debido a que Seymour era un predicador negro en un entorno aún marcado por el prejuicio racial. Sin tener a dónde ir y sin dinero para regresar a Houston, Seymour fue acogido por Edward Lee, un miembro de la iglesia que simpatizó con su fe. Poco después, pasó a ser hospedado por la familia Asbury, en la calle Bonnie Bray, número 214. Es ahí donde la historia comenzaría a tomar un rumbo sorprendente. Rechazado por los hombres, pero sostenido por Dios, Seymour intensificó su vida de oración. Si antes oraba 5 horas al día, tras la expulsión pasó a buscar a Dios 7 horas diariamente. Su súplica era simple y perseverante. Quería experimentar personalmente el bautismo en el Espíritu Santo y ver esa promesa cumplirse en la vida de muchos. Era solo el inicio de una llama que incendiaría el mundo. Después de ser rechazado por la congregación que lo había invitado, William Seymour podría haber regresado a casa desanimado, pero en lugar de eso, decidió entregarse aún más profundamente a la oración. Su corazón ardía por la promesa que había escuchado desde los días en que asistía a las clases de Charles Parham. El bautismo en el Espíritu Santo era real, y Dios todavía quería derramar ese poder sobre su iglesia. Seymour no poseía nada. No tenía dinero, no tenía influencia, ni siquiera un lugar fijo para congregarse. Lo que tenía era una fe sencilla y una perseverancia que lo llevaba a buscar al Señor 7 horas al día, doblando las rodillas y clamando por la manifestación del Espíritu. Inicialmente hospedado en la casa de Edward Lee y luego en la residencia de la familia Asbury en la calle Bonnie Bray, número 214, hoy 216, comenzó a reunir algunas personas en cultos caseros. Estas reuniones se caracterizaban por su sencillez, oraciones fervientes, cantos espontáneos y testimonios. Poco a poco, más personas se unieron al grupo, atraídas por la seriedad y la intensidad de aquel ambiente. No había músicos profesionales ni grandes predicadores invitados, lo que había era sed de Dios. Fue entonces que, en la noche del 9 de abril de 1906, ocurrió algo sobrenatural. En esa reunión, Edward Lee, uno de los primeros en apoyar a Seymour, recibió oración para ser bautizado en el Espíritu Santo y de repente comenzó a hablar en otras lenguas. El impacto fue tan grande que los presentes se postraron en adoración. La noticia se difundió rápidamente y más personas comenzaron a asistir a las reuniones en la pequeña casa. Esa misma noche, una joven llamada Jenny Moore, vecina de la familia Asbury y que más tarde se convertiría en esposa de Seymour, tuvo una experiencia marcada. Ella afirmó haber recibido una visión de 3 tarjetas y en cada una estaban escritos 2 idiomas. Eran lenguas que incluían francés, español, griego, hebreo, latín e hindú. Poco después, cayó al suelo tomada por el poder de Dios y comenzó a hablar exactamente en esos idiomas que había visto en visión. Pero lo extraordinario no terminó allí. Sin haber aprendido música ni tocado ningún instrumento, Jenny se levantó, se sentó al piano de la casa y comenzó a tocar y cantar en lenguas bajo la unción del Espíritu. Aquella escena dejó a todos atónitos. El ambiente se transformó en un verdadero Pentecostés. A partir de esa noche, la pequeña residencia de la calle Bonnie Bray se convirtió en un punto de encuentro para decenas y en poco tiempo cientos de personas. Cada día, multitudes se agolpaban alrededor de la casa, llenando el patio, la veranda e incluso las calles cercanas. El poder de Dios se manifestaba de manera tan intensa que testigos relataban ver a personas siendo bautizadas en el Espíritu Santo al entrar al lugar, sin siquiera recibir oración. Uno de los relatos más impresionantes provino de un testigo que dijo: «Gritaron durante 3 días y 3 noches. Era época de Pascua. Personas venían de toda la ciudad
y al entrar en la casa eran inmediatamente tomadas por el poder de Dios. Los enfermos eran sanados, los pecadores eran salvados y muchos recibían el bautismo en el Espíritu. Las manifestaciones eran tan fuertes que hasta las estructuras de la casa se tambaleaban, pero nadie resultó herido. Poco después, el propio Seymour, que hasta entonces predicaba con fe, pero aún no había experimentado el bautismo en el Espíritu, también fue tomado por el poder de Dios, recibió el don de lenguas y confirmó, con lágrimas en los ojos, que las promesas que había escuchado en Parham se estaban cumpliendo ante sus propios ojos. Con el paso de los días, la afluencia alrededor de la calle Bonnie Brae creció de tal manera que la casa ya no podía acomodar a la multitud. Las reuniones se hicieron conocidas en todo Los Ángeles. Personas venían de barrios lejanos, atraídas por lo que escuchaban en los periódicos y por historias que se difundían de boca en boca. Muchos relataban sentir la presencia de Dios a varias cuadras de distancia, antes incluso de llegar al lugar. Jenny Moore continuó siendo una de las figuras más destacadas de las primeras semanas del avivamiento. Ella, que nunca había estudiado música, pasó a tocar el piano de manera sobrenatural en diversos cultos, acompañando cantos espontáneos en lenguas. Más tarde, se convirtió en misionera, evangelista y compañera de ministerio de Seymour, con quien se casó en 1908. El piano que ella tocó bajo la unción del Espíritu todavía puede verse hoy en el Museo de la Iglesia de Dios en Cristo, conservado como testimonio vivo de lo que ocurrió en aquella casa. Pero a medida que la llama crecía, también aumentaba la necesidad de un espacio mayor. La calle Bonnie Brae ya no soportaba las multitudes que se reunían día y noche en busca de salvación, sanidad, santificación y el bautismo en el Espíritu Santo. Estaba claro que algo extraordinario había comenzado y que ese grupo necesitaría un lugar más amplio para continuar lo que Dios estaba haciendo. Fue entonces que los ojos se dirigieron a un edificio simple y abandonado en la calle Azusa número 312. Allí, Dios escribiría uno de los capítulos más impactantes de la historia de la fe cristiana. La casa de la calle Bonnie Brae ya no soportaba más a las multitudes que buscaban experimentar la presencia de Dios. Era imposible contener a tanta gente en el pequeño espacio. El patio, la veranda e incluso la calle estaban llenos. El sonido de las oraciones, los cánticos y las manifestaciones del Espíritu Santo se escuchaba por todo el barrio, atrayendo a aún más personas. Estaba claro que era necesario encontrar un lugar más grande. Así fue como William Seymour y los hermanos que lo acompañaban encontraron un edificio sencillo en la calle Azusa, número 312, en Los Ángeles. El inmueble había sido en el pasado una iglesia metodista. Tras un incendio, el espacio se utilizó como establo y almacén. Cuando el grupo lo encontró, estaba en pésimas condiciones. Paredes quemadas, suelo de tierra apisonada y lleno de escombros. Pero con esfuerzo limpiaron el lugar, improvisaron bancos de madera con tablas y cajones, construyeron un púlpito rudimentario y transformaron ese lugar en el nuevo punto de reunión. El 14 de abril de 1906 se realizó el primer culto en la nueva dirección. Pronto quedó evidente que aquel lugar se convertiría en el epicentro de uno de los mayores avivamientos de la historia cristiana. Cultos sin guión, pero llenos de vida. El ambiente de la calle Azusa se caracterizaba por una singularidad. No había programa fijo ni culto estructurado como en las iglesias tradicionales. El orden surgía del propio Espíritu Santo. Oraciones espontáneas, cánticos que brotaban del corazón de las personas, testimonios de conversiones y sanidades se mezclaban en un entorno cargado de la presencia de Dios. Las reuniones comenzaban alrededor de las 10 de la mañana y frecuentemente se extendían hasta la madrugada, a veces finalizando solo a las 2 o 3 de la mañana. Hombres y mujeres, negros, blancos, ricos y pobres, se arrodillaban en el mismo suelo de tierra, clamando por el derramamiento del Espíritu. Los periódicos de la época informaban sobre el movimiento, llamando la atención incluso de aquellos que inicialmente venían por curiosidad. Muchos de ellos salían transformados.
Se relataba que algunas personas sentían el poder de Dios a 2 o 3 cuadras de distancia del edificio. Algunos caían de rodillas en medio de la calle, quebrantados, antes incluso de entrar. El terremoto y el fuego que se extendía. Pocos días después del inicio de las reuniones en Azusa, el 18 de abril de 1906, un terrible terremoto devastó la ciudad vecina de San Francisco. El desastre mató a miles de personas y dejó a la región en desesperación. En medio de esta tragedia, muchos interpretaron los eventos en Azusa como una señal de Dios. El interés por el avivamiento aumentó aún más y multitudes comenzaron a desplazarse hasta Los Ángeles en busca de consuelo espiritual y respuestas para sus corazones afligidos. En cada culto surgían nuevos testimonios. Sanidades sobrenaturales ocurrían ante los ojos de todos. Miembros defectuosos eran restaurados, enfermedades incurables desaparecían y aún una pared de la misión quedó cubierta de muletas y aparatos ortopédicos abandonados por aquellos que habían sido sanados. Los cultos eran intensos, filas de sillas debían retirarse para dar espacio a los que buscaban en el altar. Hombres y mujeres pasaban horas de rodillas clamando. El hablar en lengua se extendía, acompañado de interpretaciones y profecías. Muchos relataban ver manifestaciones visibles de la gloria de Dios, como una especie de niebla o nube que llenaba el lugar. Misión para el mundo. El avivamiento pronto superó los límites de Los Ángeles. Personas llegaban de otros estados, asistían a los cultos y regresaban a sus ciudades llevando la llama encendida. Misioneros de países lejanos también escucharon sobre el movimiento y viajaron hasta Azusa para ver con sus propios ojos. Luego llevaban el mensaje y la experiencia pentecostal a otras naciones. En solo 2 años, el movimiento ya había alcanzado 50 países y estaba presente en prácticamente todas las ciudades estadounidenses con más de 3.000 habitantes. En Brasil, por ejemplo, 2 jóvenes suecos que habían tenido contacto con el mensaje pentecostal en Chicago llegaron trayendo la llama que resultaría, años después, en el nacimiento de la Asamblea de Dios en Belén de Pará. Una fe sencilla, pero poderosa. El corazón del movimiento no estaba en estructuras grandiosas ni en líderes famosos, sino en principios espirituales claros que Seymour y los demás enfatizaban. La salvación por fe en Jesucristo, la santificación como estilo de vida del creyente, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, la sanidad divina como parte de la obra de redención, la esperanza viva del retorno inminente de Cristo. Este conjunto de convicciones, junto con la poderosa experiencia del derramamiento del Espíritu, dio origen al movimiento pentecostal moderno. En la calle Azusa, lo que los hombres llamaban un establo abandonado, se transformó en un altar mundial. Allí Dios eligió derramar su gloria en medio de la simplicidad, demostrando una vez más que no son los grandes templos ni los recursos humanos los que hacen mover al cielo, sino los corazones quebrantados y sedientos. Con el tiempo, el avivamiento de la calle Azusa alcanzó proporciones que nadie podría haber previsto. Miles de personas asistían a los cultos diariamente, provenientes de diversas regiones de Estados Unidos e incluso de otros países. Los encuentros eran tan intensos que las reuniones podían durar desde las 10 de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Cada persona que ingresaba era impactada de alguna manera. Muchos eran bautizados en el Espíritu Santo, otros hablaban en nuevas lenguas. Algunos eran sanados de enfermedades incurables y un sinfín de pecadores encontraban salvación. Jenny Moore, quien ya se había destacado desde la calle Bonnie Bray, continuaba siendo uno de los pilares del movimiento. Tocaba el piano bajo la unción del Espíritu Santo, lideraba cánticos y ayudaba a conducir los cultos. El 13 de mayo de 1908, ella y William Seymour se casaron, formando una asociación ministerial que duró. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on.
Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Duraría toda la vida. Juntos pastorearon la comunidad de la calle Azusa, enseñando a la nueva generación sobre santidad, poder y la vida llena del Espíritu. El edificio de la calle Azusa, aunque sencillo, se convirtió en un símbolo mundial de fe y transformación. Personas de todas las razas y clases sociales se encontraban ahí, rompiendo barreras que parecían infranqueables en la sociedad estadounidense de la época. No había programas fijos ni liturgias rígidas. Todo estaba guiado por el Espíritu. Oradores, misioneros y creyentes de diferentes denominaciones veían la iglesia como un espacio vivo, donde Dios hablaba directamente a los corazones. La fama del avivamiento se difundió rápidamente. Los periódicos informaban sobre los eventos y relataban cómo personas eran sanadas, hablaban en lenguas y recibían profecías. Misioneros de diversas partes del mundo escucharon sobre la calle Azusa y viajaron hasta Los Ángeles para presenciar lo que estaba ocurriendo. Muchos regresaron a sus países, llevando consigo el mensaje y la experiencia del Espíritu Santo. En tan solo 2 años, el movimiento había alcanzado 50 naciones. Iglesias pentecostales se establecieron no solo en Estados Unidos, sino también en países de América Latina, Europa, África y Asia. Los principios básicos enseñados por Seymour y sus compañeros, salvación, santificación, bautismo en el Espíritu con evidencia de lenguas, sanidad divina y expectativa del retorno de Cristo, se difundieron por el mundo formando la base de lo que hoy conocemos como pentecostalismo. El avivamiento de la calle Azusa no duró para siempre. Alrededor de 1913, la atención de los medios disminuyó y muchas de las multitudes desaparecieron. Sin embargo, la llama que se había encendido no se apagó. William Seymour y Jenny Moore permanecieron en el ministerio ayudando a establecer pequeños avivamientos e iglesias en otras regiones. Seymour falleció el 28 de septiembre de 1922, dejando un legado de fe, coraje y perseverancia. Jenny lideró la iglesia hasta 1931, cuando la congregación perdió el edificio debido a dificultades financieras.
El lugar fue demolido y años después dio lugar al Centro Cultural y Comunitario Nipo-Americano de Los Ángeles. A pesar de la pérdida física del edificio, el impacto espiritual de la calle Azusa permanece hasta hoy. Se estima que más de 600 millones de cristianos evangélicos en el mundo son miembros de iglesias directamente influenciadas por el avivamiento que comenzó en ese humilde espacio. El movimiento pentecostal moderno, con sus señales, milagros, bautismo en el Espíritu y misiones globales, nació ahí. La historia de la calle Azusa nos recuerda que Dios frecuentemente elige a los improbables. Él no depende de estructuras grandiosas, riquezas o estatus social. Elige corazones humildes, quebrantados y sedientos. Un hombre negro con un ojo ciego, una joven que nunca había tocado el piano y un edificio en ruinas se convirtieron en instrumentos del cielo. Lo que comenzó como pequeñas reuniones de oración transformó el mundo, mostrando que cuando Dios se mueve, no hay límites para la expansión de su reino. Hoy, la calle Azusa es símbolo de que un avivamiento verdadero no se trata de lugares ni de personas, sino de la presencia de Dios derramándose sobre aquellos que lo buscan con fe y sinceridad. Es un recordatorio vivo de que, aún en las circunstancias más humildes, Dios puede iniciar un movimiento capaz de cambiar la historia del mundo.